Hola oyentes de Radio Sefarad, como siempre es un gusto volver a estar con Pablo Dreisig en la sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, y hoy vamos a hablar de un tema que quizás suponga algún problema, porque estamos hablando de la prohibición o la represión, o más bien la subjetividad de estos términos, de estos conceptos, ¿no? Sí. Bueno, como bien tú dices, la idea es tomar una figura que está cristalizada en, en nuestra cultura. eh, Generalmente es convocada por diferentes sectores de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, por igual, y se habla de la represión judeocristiana, aludiendo a una disposición de la subjetividad que recibe el mandato de refrenar, ciertos impulsos, de reprimirlos. Eh, y se le achaca a una cierta tradición, que se la suele denominar judeocristiana, ¿no? Del otro lado estaría la tradición pagana o griega, ya que estamos hablando con nuestro tema de Atenas y Jerusalén, que tendría notas de permisividad, ¿no? Ya sea por sus rituales paganos o por eh, el inveterado homoerotismo de la cultura griega. Eh, Bien, la intención de esta columna eh, no sería exactamente refutar esta idea, pero ofrecer otras variables para poder pensar de otra manera este esquema, ¿no? Si este esquema responde a una realidad de la historia de los conceptos, de nuestra propia historia cultural. Eh, y la elección en este caso es una entrevista, la vía que voy a tomar para pensar si realmente es apropiado hablar de represión judeocristiana a la hora de hablar de los rasgos represivos de nuestra cultura heredados. Voy a tomar una idea bastante rupturista de Foucault, rupturista con toda la tradición sobre este tema, que es una entrevista que le hacen a Foucault dos estudiosos americanos, Dreyfus y Rabinov. Creo que la entrevista es en California. Y en esa entrevista famosa, Foucault dice que en realidad, dice algo muy interesante, dice que mientras un consenso de la época progresista, de izquierda, eh, planteaba que la liberación venía de la mano, valga la redundancia, de la liberación del deseo, En cambio, en esa entrevista Foucault planteaba que el deseo, o por lo menos la pregunta por el deseo, y por nuestro deseo, es lo que nos mantiene sujetos a las estructuras de poder. Es decir, que donde la tradición libertaria, de izquierda, progresista, que en esa época estaba representada sobre todo en una cierta lectura de Wilhelm Reich, del psicoanalista Wilhelm Reich, y sus derivados, Deleuze, etcétera, etcétera. Mientras una tradición ponía en el deseo la vía de la liberación y una vía
para confrontar con el poder, liberar el deseo propio, Foucault decía que centrarse en el deseo y la pregunta por el deseo era un modo de encadenarse a los dispositivos de poder. ¿Por qué? Porque los dispositivos de poder lo que suscitan en los sujetos es la pregunta por su deseo, ¿qué es lo que desean? Y esa intromisión, digamos así, del poder a través del deseo es la vía regia del poder para acceder a lo más propio de uno. Es decir, cuando uno se pregunta qué es lo que desea, cuál es su deseo, y si bien los deseos pueden ser varios, acá eminentemente se trata del deseo sexual, es cuando el poder está ejerciendo y está invadiendo, por decirlo de alguna manera, está haciendo una intromisión indebida, si uno lo quiere decir de esa forma, en el corazón de la propia subjetividad. Vale decir que Foucault estaba diciendo que la vía del deseo y la pregunta por el deseo no conducen a la liberación personal, sino que conducen, como diría Pink Floyd, a poner un nuevo ladrillo en la pared. O sea, preguntarse por el deseo es quedar en la agenda de los dispositivos de poder, que nos obligan a preguntarnos cuál es nuestro deseo y conformar nuestra identidad a partir de estos deseos. Para Foucault, esa tradición del deseo, a través del cual el poder ingresa de alguna manera, por decir, por ser una figura en nosotros, justamente reconoce su máxima expresión en el cristianismo. El cristianismo, con la confesión, con la institución de la confesión, sería el dispositivo perfecto, el adminículo, la institución perfecta para que nosotros estemos obligados a preguntarnos por nuestros deseos y luego a confesarnos. Con lo cual hemos abierto, por decirlo así, las puertas de nuestra subjetividad. Contraria, digamos, de una manera contrastante a esta, decía Foucault, los griegos nunca plantean que la cuestión es cuál es tu deseo, qué deseas, sino qué es lo que haces, la acción. Ponía varios ejemplos donde la condena moral en los griegos no está nunca en lo que uno desea, porque el deseo no es un tema, sino en lo que uno hace. O sea, es una moral que mira lo que uno hace, que evalúa, que juzga lo que uno hace, no lo que uno desea. Espero que quede claro, es un tema, de todas maneras, para nuestros oyentes, es un tema complejo, no porque sea difícil, sino porque rompe con a veces una visión muy instalada. Vale decir, esta visión instalada toca el psicoanálisis. Un psicoanalista, por lo menos algunos psicoanalistas, un psicoanalista tipo, digamos, no encontraría problemas frente a este esquema, porque precisamente lo que hace el psicoanálisis es hacer una ética del deseo y plantear el deseo en primer lugar, y Foucault aquí está diciendo que el deseo es una forma de encadenar al poder, ¿no? Es la forma en que los dispositivos de poder logran que nosotros quedemos interpelados por ellos. Ahora, lo que es interesante también es cómo pensar en este esquema que presenté recién, también algunos aspectos de la tradición judía, considerando aparte que Foucault toma la griega, toma la cristiana y no toma la tradición judía, pero sería muy interesante pensar la tradición judía, someterla, digamos, a este test, ¿no? ¿Cómo entraría aquí? Y es muy interesante porque en los famosos 10 mandamientos, si uno toma, por ejemplo, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno, todos, yo diría todos, aluden a que son mandamientos, ¿no? Por eso me refiero al séptimo, al octavo y al noveno,
son acciones, no se meten con el deseo, son acciones. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no depondrás contra tu prójimo testimonio falso. Aquí digamos que la tradición judía estaría del lado griego, no tocaría, no sería un avance sobre la subjetividad del sujeto a través de meterse con el tema del deseo. Salvo, Jorge, salvo el último, ¿no? Estamos en Éxodo 20:17, donde aquí sí aparece el deseo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni nada de lo que a tu prójimo pertenece. Es interesante porque si pensamos en el esquema Foucaultiano, podemos pensar que el texto bíblico cabalga todavía sobre las dos tradiciones. Hay unos mandamientos que van en relación a las acciones de no hacer tal cosa, pero hay otros que avanzan a no desearás. Lo cual es interesante porque la efectividad de una prohibición sobre un deseo es bastante paradójica. En general, tiene un efecto iatrogénico, es decir, logra lo contrario, ¿no? Como la famosa no pienses en un elefante blanco. Es decir, la prohibición de un deseo tiene una eficacia muy curiosa, ¿no? Entonces, es interesante que aquí, en las prohibiciones, de todas maneras, las prohibiciones en el texto bíblico, en su mayoría, y el peso recae, podríamos decir, y luego en toda el texto bíblico, el Tanaj, recaen sobre acciones. Y podríamos decir que, y esto lo han hecho algunos historiadores de las ideas, historiadores de los conceptos, que el cristianismo en el fondo es, esto con Atenas y Jerusalén, podríamos decir que de un lado, siguiendo este esquema Foucaultiano, en la ética griega es una ética del obrar, de la acción, donde el juicio está sobre la acción, que en la ética judía hay sobre todo una ética de la acción. No tengo que detenerme en la importancia que es la acción y la acción concreta frente a la intención en la tradición judía, pero también vemos que comienza abrirse una veta en cuanto a la atención sobre los deseos, que quizás no aparece como una veta no fundamental, no principal, no mainstream, pero podríamos finalmente decir que el cristianismo ha ahondado esa veta que ya estaba en el judaísmo, pero que en el judaísmo no tenía una centralidad. De hecho, la ausencia de la institución de la confesión da cuenta de esto. Y que el cristianismo es el producto de algunos aspectos, de algunas tradiciones del judaísmo, sobre las que se ahondó. Y se ahondó esa línea, podríamos decir, del énfasis sobre una ética del deseo, si tomamos este modelo Foucaultiano, que seguramente en el cristianismo también es el encuentro con otras tradiciones de la cuenca del Mediterráneo, con el helenismo, no con la filosofía griega, sino con el helenismo, con las tradiciones tardías griegas, pero podríamos concluir que es difícil en esta genealogía de cómo, podríamos decir, el chip que se nos pone, que es la pregunta por nuestro deseo, la apertura del ámbito de la subjetividad como un espacio para la intromisión de
dispositivos de poder, podríamos decir que no está tan presente en la tradición judía, no está desarrollada, no lo está, según Foucault, en la tradición griega, por lo menos por esa vía del deseo, y sí aparece como toda una línea en el cristianismo que se va ahondando y alrededor de la cual se crean instituciones como la confesión. Foucault en otros textos habla de los ejercicios que hacen los primeros padres de la iglesia y los monjes cristianos respecto a introspecciones, qué es lo que sienten, si lo que sienten está bien, si lo que desean está bien, si lo que desean está mal. Y todo esto tiene que ver también con algún tema que tocamos en alguna otra conversación, que es el tema de la interioridad y la exterioridad. Claramente, siguiendo esa columna que habíamos hecho antes, en el judaísmo siempre se trata de las acciones, del aspecto externo, ¿no? En cambio, el cristianismo va a ser una violenta, una fuerte, en el sentido de fuerte interiorización. Todo va a pasar al deseo, al ámbito de lo interno. Así que me parece interesante someter a la tradición judía a este test, o a las fuentes, a este test de Foucault. Un test que Foucault publica en su libro, ¿nos vas a decir el título? Está publicado en español en el libro La inquietud por la verdad. La inquietud por la verdad, que lo editó Siglo XXI en español. Muy bien, pues con esta referencia y con todos los conceptos que nos ha vertido hoy, pues iba a decir con el deseo de encontrarnos la semana que viene, pero igual eso me pone en una situación poco libertaria. Así que bueno, de todas maneras voy a desear que podamos encontrarnos también la semana que viene. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por esta y el resto de colaboraciones tuyas. Gracias.